asiento, vamos a prepararnos para el libro de Éxodo, capítulo 20. Éxodo, capítulo 20. Cuando lo tengamos en pantalla, vamos a ir, por favor, al versículo 24. ¿Puede ser? Éxodo 20, 24. Cuando lo tengamos, dice así: altar, vamos a compartirlo todos. Altar de tierra harás para mí, esto lo dice Dios, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas. En todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Amén. Altar harás para mí, dice Dios. Diga conmigo: altar haremos para Dios. Desde que el hombre estaba en el huerto del Edén, Dios siempre quiso acercarse al hombre para tener comunión con él. Cuando en el Edén el hombre peca por comer del árbol que Dios le dijo: de cualquiera podés comer, de ese no lo hagas, porque vas a morir. Y el hombre comió justo del que no tenía que comer. Y pecó, y el pecado los separó de Dios. Y separado de Dios, Dios siguió con la intención de que el hombre tuviera comunión con él. Y empezaron a aparecer los altares. Los patriarcas levantaron altares. Abraham levantó altar, Isaac, Jacob, ellos levantaron altares. Noé levantó altares. El altar eran puntos de contacto con Dios. Eso es un altar. Un altar es un punto de contacto, es un lugar donde yo puedo entrar en contacto con Dios. Eso es el altar. Y los patriarcas levantaron altares porque la manera de acercarse a Dios era buscar un punto de encuentro con Él. Y para eso fue el altar. Y allí en el altar sacrificaban sus holocaustos, sus ofrendas, pero también allí en el altar adoraban y buscaban a Dios y tenían comunión con Dios. Abraham lo hizo en un lugar llamado la encima de Manre, en un lugar donde plantó árboles o había árboles, era como un pequeño bosquecito, un espacio de árboles. Y él iba allí y ese era su lugar, su altar con Dios. Más allá que cuando se movía y se trasladaba, levantaba altares de tierra donde eran su punto de contacto. Cuando estuvo el templo, en el templo había altares que nos conectaban con Dios. Dos altares. Uno era el altar de sacrificio y otro que representaba la ofrenda. Y el otro era el altar del incienso que representaba las oraciones, la adoración. Pero no solamente hubo altares en el templo, aún con el templo construido. Vemos, por ejemplo, a Elías levantando altares. Lo vemos a David levantando altares. Lugares, buscar puntos de encuentro con Dios. Ahora, todo eso que sucedía en el Antiguo Testamento es una sombra de lo que sucede en el Nuevo, en nuestros días. Dios todavía anhela que levantemos altares. Y usted me dice: pastor, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo podemos levantar altares ahora? ¿A qué se refiere? ¿Dónde está nuestro altar? ¿O cómo es nuestro altar? ¿Cómo yo hoy levanto un altar para entrar en contacto con Dios? Bueno, yo quiero decir que algunos dicen que nuestro corazón es un altar para Dios. Yo no estoy en contra de ese concepto, pero levantar un altar es otra cosa. Levantar un altar es entrar en contacto con Él, tener un punto de contacto con Dios. ¿Y por qué les digo esto? Porque el versículo que les leí en versiones más modernas, por ejemplo, dice esto, dice del altar: en todo lugar donde yo hiciera que esté la memoria de mi nombre, dice el texto que leí, vendré a ti y te bendeciré. Pero la versión internacional dice: en todo lugar donde les pida invocar mi nombre. O sea que el altar es el lugar donde yo puedo invocar el nombre de Dios. ¿Usted me está siguiendo?
Ese es el altar. ¿Cuál es el altar hoy? Hoy no tenemos que hacer un altar de tierra, de piedras. Hoy no tenemos que poner un animal o quemar un incienso. Hoy levantar un altar es encontrar el lugar donde Dios nos pide invocar su nombre. Y en el lugar donde Dios nos pide invocar su nombre, ese es nuestro altar. Ese es nuestro punto de encuentro con Él. ¿Me está siguiendo? Nosotros tenemos 3 altares. Diga conmigo, hay 3 altares. El primer altar es la iglesia. Este es un punto de contacto con Dios. Aquí venimos y aquí recibimos su presencia, recibimos su palabra, aquí recibimos sus milagros, sus bendiciones, porque es un punto de contacto con Dios. La iglesia es un punto de contacto con Dios. Pero yo tengo que entender algo, que todo altar o toda iglesia, la Biblia dice en el libro de Efesios que necesita ser edificada. Edificada como casa espiritual. No está hablando de las paredes, está hablando de la iglesia. La iglesia como altar necesita ser edificado. Y el Nuevo Testamento dice que seamos edificados como casa espiritual y todos nosotros como piedras vivas. O sea que no se trata de cualquier altar, se trata de un altar edificado. La iglesia hay que edificarla. Y la iglesia se edifica con principios y con formas. Diga conmigo, con principios y con formas. Yo necesito edificar como iglesia un altar. ¿Para qué? Para que Dios venga a esta casa y podamos ver su poder. Y eso se necesitan principios. Ejemplo, aquí hay servidores, hay ujieres, hay army. Un principio es el buen trato entre nosotros. Un principio es que yo trate bien a mi hermano, a mi consiervo. Un principio es que la gente que llega a la casa de Dios sea tratada como merece, con respeto, con amor, con honra. Eso es un principio, porque donde hay amor, donde hay respeto, donde hay honra, Dios desciende en ese lugar. Entonces la casa, para que Dios descienda, debe tener principios. Si nosotros acá nos volvemos orgullosos, nos tratamos mal, Dios se va. Dios no va a estar con nosotros. Porque este altar necesita ser edificado. Nuestro servicio para los servidores tiene que ser con amor, con honra. Por eso a veces cuidamos detalles, por eso queremos los niños allí, para que tengan un buen lugar. Para que aquí podamos escuchar, nos llevamos. ¿Por qué? Porque nos dedicamos a la palabra. Porque hay principios, pero hay formas que también debemos respetar. Y las formas son las que Dios nos impone a cada uno de nosotros. El hecho que podamos llevar nuestros niños allí atrás es una forma. Otros lo dan de otra manera. El hecho que invertamos dinero en hacer aulas que nadie las ve. Usted las va a ver después, pero nadie las ve. Pero son las formas de decir, brindémosles un buen lugar. El hecho de querer tener un aire, son las formas. Y cuando hay un lugar que tiene los principios de Dios y las formas que Dios nos da. Pastor, ¿por qué no hacemos reuniones en las casas? Porque no está en nuestra forma hoy. No es lo que Dios nos está pidiendo. Entonces yo no necesito hacer lo que los demás dicen. Yo necesito hacer lo que Dios me pide, porque tengo que conservar las formas. ¿Me está siguiendo? Y cuando un altar tiene sus principios y tiene sus formas, Dios lo bendice. La Biblia dice en Éxodo capítulo 40 que Moisés hizo todo el tabernáculo y lo hizo conforme a lo que Dios le mostró. Y lo dice 3 veces en el capítulo. Hizo como conforme a como Jehová se lo indicó. Hizo conforme como Jehová se lo indicó. Y en los últimos versículos de ese capítulo dice: y cuando se inauguró, la gloria de Dios descendió sobre ese lugar. Y dice que no podían entrar a ministrar a causa de la gloria de Dios. Eso es lo que está pasando cuando viene una persona que dice que se olvidó el audífono y cuando viene caminando empieza a escuchar. Es porque la gloria de Dios está en un tabernáculo que se edifica como Él quiere. ¿Me está siguiendo? Eso
Eso no dice que somos perfectos, tenemos errores, pero los queremos mejorar, queremos cambiar, queremos hacerlo mejor. Y yo acepto cuando hay algún error porque quiero cambiar, quiero agradarle a Él, para que Él venga, porque Él dijo: allí donde mi nombre es invocado, yo vendré a ti y te bendeciré. ¿Usted me entiende? Entonces, cuando de acá decimos lo hacemos de esta manera, porque Dios nos está guiando. La iglesia es un altar que necesita ser edificado. Y es edificado con tu oración, con tu servicio, con tu ofrenda, con tu trabajo. Aquí hay varones que están edificando el altar y Dios va a llenar de gloria a los niños ahí adentro. ¿Pero por qué? Porque alguien lo está edificando. ¿Me está siguiendo? Por eso no es cualquier iglesia, cualquier lugar. No, tiene que estar edificada. El segundo altar es el altar familiar. Dios anhela bendecir a las familias. El altar familiar es un espacio de tiempo que usted tiene que tener con su familia, si son creyentes, si están en la iglesia. Una vez a la semana, 2 veces a la semana. No es estar horas, no, son tal vez 15 minutos, 10 minutos, media hora, no sé, pero el tiempo que usted se reúne con su familia, reunirse en familia y junto a la presencia de Dios poder orar, leer la Biblia, tener una enseñanza. Los que están en familia, los que están solos invertirán un tiempo a la semana para orar, para que su familia esté ahí el día de mañana. ¿Usted me está siguiendo? Entonces, hoy estás solo, pero mañana vas a estar acompañado. Pero hoy ya estás orando. Tiene que haber un altar familiar. 15 minutos estoy solo, pero aquí estoy, orando para que mi familia venga. En ese altar familiar, el altar familiar es necesario. ¿Por qué? Porque en el altar familiar nos reunimos como familia, ponemos nuestras peticiones, oramos. Escuche esto, fortalecemos la comunicación. ¿Qué estás necesitando? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís? ¿Qué necesitas? Es parte del altar. La comunión no es un momento de ministración seco. Vamos, oramos por ustedes y ya está. No, sí, la oración está porque bendecimos a nuestros hijos. ¿Sabes? Yo me acuerdo un tiempo, voy a aprovechar porque no está ahora. Me parece que está viniendo, pero bueno, voy a aprovechar. Pero hubo un tiempo donde el que tocaba la guitarra acá recién estaba lejos del camino del Señor. Entonces con la pastora decidimos hacer el altar. Y no había opción, era el altar familiar. Entonces el apartado él le decía, yo no iba a la iglesia. Colo, él no iba a la iglesia, te lo digo por lo. Y nosotros decíamos, no importa que no vayas, pero en el altar familiar tenés que estar, porque aquí hablamos cosas de la familia, oramos por los problemas de la familia, pedimos, ojo que está viniendo, problemas, cosas de la familia, pero estamos ahí. Entonces, yo voy a dar nombre, pero usted sabe de quién estoy hablando. Entonces estábamos ahí y se sentó para el primer altar familiar y vamos a orar. Cierren los ojos, y el ojo así. No cerraba los ojos, derecho así. Era frustrante. Porque dijimos, era una heladera, frío, no sé. No pestañeaba, porque estaba casi obligado. Fue el primer altar, fue el segundo altar. Al tercer altar cerró los ojitos. Y al cuarto ya estaba llorando en la presencia de Dios. Porque cuando se levanta un altar, vendré a ti y te bendeciré. Vendré a ti y te bendeciré. Para eso es el altar familiar, para bendecir. Sabes, tienes que tener un altar familiar y poner la mano sobre tus hijos y bendecirlos y profetizarles que serán parte de una generación poderosa en la tierra. Ese es el segundo altar. Es más, no sé cuántos saben que el pastor Ortega va a hacer los altares familiares. ¿Lo saben eso? ¿Alguno lo sabe aquí? Levánteme la mano, ¿cuántos lo saben? Bueno, ya tenemos el material de los altares para que todo el que lo quiera hacer lo pueda hacer. Ya lo tenemos. De nuestro altar familiar. Todas las semanas es el altar familiar. Son unos minutos. Es charla, es oración, es una enseñanza breve.
pero es la bendición para la casa. Y el tercer altar es el altar privado, el personal. El tercer punto de contacto con Dios es el secreto. Cuando nosotros hablamos de acá del secreto, no estamos hablando de escondernos. Lo que estamos hablando es de la oración que Jesús enseñó. Cuando dijo: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. El tercer altar es el altar privado, el que cada uno tenemos que hacer. Ese altar privado es cerrar la puerta, es buscar un lugar, buscar un momento donde yo esté solo, sin la televisión, sin el internet, sin el celular, sin nada, y yo pueda hablar con Dios, yo pueda abrir mi corazón, yo pueda hacerle mis peticiones, yo pueda tener ese momento, ese tiempo con Él, donde pueda orarle, tal vez leer la Biblia, poner una adoración y adorar con Dios, pero es mi tiempo privado con Él. ¿Me está siguiendo? Usted me dirá: pastor, ¿cómo es? Salmo 5, versículo del 1 al 3. David describe ese altar y él dice: de mañana me presentaré a ti, de mañana oraré, oirás mi voz. Y él dice esto: me presentaré delante de ti, oraré y esperaré. Esa palabra "me presentaré" está tomado de los sacrificios. Cuando el sacerdote venía, ordenaba la leña, ponía el sacrificio, preparaba el fuego. O sea, lo que David está diciendo: yo voy a apartar un tiempo, pero no un tiempo a las corridas, no un tiempo alocado, no una oración rápida para irme a atender las cosas del reino. No, David preparaba su tiempo de oración. David decía: yo voy a estar en mi altar acá, y va a ser en tal hora, y voy a tener mis peticiones delante de Dios. Y tal vez David decía: me voy a poner alguna música que me inspire, alguna adoración del momento, ¿no? Pero él preparaba su tiempo, preparaba el lugar para encontrarse con Dios. Y es más, le decía: yo te voy a orar y voy a esperar una respuesta de mi oración, porque sé que me vas a responder. Ese es el tercer altar, es tu altar privado. Y quiero que entiendas esto. Yo vengo hablando con muchos acá y a todos le vengo diciendo lo mismo: tienes que tener tu altar privado. Si tú me dices: pastor, yo no lo tengo, empezá al menos con media hora, para después ir creciendo. Pero tiene que haber todos los días un altar privado con Dios. Porque ahí Dios te visita, ahí Dios te bendice, ahí hace que las cosas públicas funcionen. ¿Me están siguiendo? Tienes que tener tu altar privado todos los días. Aparta un tiempo, un momento. Y escúcheme, como David, no el tiempo que me sobre, no cualquier momento, no algo rápido para cumplir. No. Un tiempo para estar con Él. Porque si Dios es el creador del cielo y de la tierra, el ser todopoderoso, si Dios es el eterno, lo menos que merece son unos minutos al día de nosotros. Lo menos. Tienes que tener ese altar allí. Y ese altar tiene que ser un altar ordenado. Este es mi tiempo con Él. Así como vengo a la iglesia y me tomo el tiempo para estar aquí, tomarme todos los días un tiempo para estar con Él. Voy al altar y no sé qué orar, porque nos ha pasado. Si vas al secreto y no sabes qué orar, tienes que tener una lista. Y empiezas con tu lista y le abres tu corazón. Ese es el altar privado. Estos son los 3 altares. Y usted me dirá entonces: pastor, ¿por qué? Yo quiero aclararte algo, que estos 3 altares son necesarios y ninguno reemplaza al otro. Diga conmigo: ninguno reemplaza al otro. No me puede decir usted: yo no hace falta que ore, pastor, porque yo me congrego los jueves y los domingos. No reemplaza tu oración privada, no reemplaza tu oración con tu familia, no lo reemplaza. Son diferentes. Es como una dieta diferente. Yo no puedo decir: yo oro todos los días, no hace falta que vaya a la iglesia. Yo lo conocí,
Yo conocí a mi familia a alguien que dijo una vez: yo no me voy a congregar más porque en la iglesia veo cosas que no me gustan, pero yo todos los días oro a Dios, yo tengo mi vida con Dios. Le duró un mes. Al mes ya no oraba más y nunca más se volvió a congregar ni a orar. ¿Por qué? Porque se fue apagando. Son diferentes cosas. Una cosa no reemplaza a la otra. Son altares que tengo que tener para tener una vida espiritual bendecida. Y usted me va a decir: pastor, ¿pero por qué es necesario el altar? Lo primero, te voy a dar 3 cosas rápidas. Lo primero, el altar es necesario porque el altar es la puerta de entrada para Dios. Escuche bien esto. Usted dirá: ¿cómo yo llevo a Dios a mi casa? Aquí te hemos dicho en este púlpito cómo Dios bendijo la casa de Obed-edom. En 3 meses Dios bendijo a Obed-edom y a toda su casa. Y fue tan grande la bendición que hasta el rey recibió noticias a causa de la presencia de Dios. ¿Y cómo yo hago para que la presencia de Dios venga a mi casa? La presencia de Dios viene a mi casa cuando yo levanto un altar, sea un altar familiar o sea un altar personal. Dios visita mi casa porque dice que donde mi nombre es invocado, allí vendré a ti y te bendeciré. Si quieres abrir la puerta de tu casa a la presencia de Dios para que Él la bendiga, necesitas un altar. Decirle al que está a tu lado: necesitas un altar. Si tú quieres que Dios bendiga tu casa, tu vida, necesitas un altar. Es la puerta de entrada, porque ahí va Dios y te bendice. Usted me está siguiendo. ¿Por qué necesito yo un altar? Porque la vida espiritual del pueblo y la bendición del pueblo depende del altar. La clase de vida espiritual que tengas y la bendición que alcances depende del altar. En tiempos de Elías, el altar estaba arruinado. Dice la Biblia que el altar a Jehová estaba arruinado y el pueblo tenía cielos cerrados y había sequía en la nación y había necesidades. Pero Elías restauró el altar. Y cuando Elías restaura el altar y clama a Dios, Dios envía fuego. Y cuando Dios envía el fuego, la nación se levanta y empieza a adorar a Dios. La vida espiritual de la nación cambia. Pero cuando la vida espiritual de la nación cambia, Dios le dice a Elías: prepárate porque una lluvia grande se oye. Y el altar trajo la bendición. Tu altar, tu vida de altar, tu secreto, tu culto familiar, tu congregación va a marcar tu vida espiritual, pero también va a marcar tu bendición. ¿Me están siguiendo? Y lo tercero es que un altar es necesario para que haya un avivamiento. Un altar es necesario para que haya un avivamiento. Porque Dios envía fuego a los altares. En la Biblia usted tiene el ejemplo del Antiguo Testamento. Cada vez que se levantaba un altar, Dios enviaba fuego. Dios le dice a Abraham que le haga altar. Dios le dice a Moisés: haceme un altar. Y el fuego va al altar. Hacen un altar en el tabernáculo y el fuego va allí. Le dice a Elías: hazme un altar. Y el fuego desciende sobre el altar de Elías. Y usted puede ver diferentes casos. Donde hay un altar, hay fuego. Y donde hay fuego, empieza un avivamiento. Porque el fuego produce fuego. Diga conmigo: el fuego produce fuego. El fuego produce fuego. Y donde un fuego se empieza a encender, un avivamiento empieza a suceder. ¿Sabes? Estaba escuchando un avivador que enseñaba de la oración. Y él dice: si queremos un avivamiento, necesitamos a alguien encendido. Porque el fuego produce fuego. El fuego no produce hielo, no produce agua. El fuego produce fuego. Y él dice, el avivador: cuando alguien está encendido y encuentra un lugar seco,
se enciende también. Y si yo quiero un avivamiento, necesito el altar, porque el fuego de Dios desciende en el altar. Si tu casa espiritualmente no está bien, necesitas un altar, porque donde haya un altar enviará fuego. Y no me importa si nadie es convertido en tu casa, en poco tiempo el fuego lo va a tocar, porque Dios es un Dios de avivamiento. ¿Me están siguiendo en esto? Está dicha la enseñanza. Ahora yo te voy a decir la palabra que Dios puso en mi corazón hoy. Y la palabra es para mí y para ustedes: levántenme un altar, porque voy a enviar fuego y bendición. Yo vine a decirte hoy: levanta un altar para Él, porque en los próximos meses Dios va a enviar fuego y va a enviar bendición. Levanta un altar, porque en los próximos meses vas a ver fuego de Dios, vas a ver una pasión encendida, vas a ver su presencia en tu casa. Levántame un altar. Dios me lo dijo hoy: levántame un altar y yo te envío fuego. Levántame un altar y yo te bendigo. Donde Dios encuentre un altar, allí habrá fuego, allí habrá bendición. Por eso, si tú dices: yo quiero, Señor, yo no quiero, ven a este altar ahora.